En el deporte, generalmente se tiene mucha más claridad respecto al rol del entrenador. Sabemos en qué se enfoca un entrenador cuando está asesorando a un deportista y tenemos una idea mucho más clara de lo que observa, ya sea en entrenamientos o en competencias. Por el contrario, no siempre se tiene claridad respecto al rol del psicólogo del deporte, específicamente si hablamos sobre qué observa un psicólogo en un deportista cuando éste está entrenando o compitiendo. Los entrenadores observan cosas como la ejecución técnica, movimientos, posturas, para poder hacer las correcciones necesarias de acuerdo a cada deportista. Se involucra en la táctica para poder asesorar a sus deportistas a tomar mejores decisiones. También observan que el material deportivo sea el adecuado para cada atleta, entre muchas otras cosas. Pero ¿qué ve el psicólogo del deporte? Es decir, ¿qué observa? Porque muchas veces la idea es que no se puede ver lo que piensa o siente el atleta, pero la realidad es que el psicólogo observa muchas cosas que le da idea de los puntos de mejora del deportista a nivel psicológico. Por ejemplo, el comportamiento. Una de las primeras cosas que observamos en los deportistas, sobre todo si estamos iniciando a trabajar, es cómo es su comportamiento. Si en su entrenamiento es organizado, es puntual, cómo se relaciona con su entrenador y con los compañeros de equipo, cuando está practicando si es consistente con algún comportamiento, etc. En esta primera fase es observar todo para tratar de identificar patrones que tenga el deportista. 2. Por otro lado, observamos si el deportista tiene rutinas, si una vez que llega a su entrenamiento, tiene una rutina de calentamiento físico y mental, si cuando está practicando tiene ciertas rutinas o hábitos, incluso tics, si registra o analiza algo al terminar de entrenar, si acostumbra estirar al finalizar, si tiene un hábito específico en el guardado y limpieza de su equipo deportivo, etc. 3. El lenguaje verbal y no verbal. Otra de las cosas en las que solemos prestar mucha atención es al lenguaje, tanto verbal como lo que se dice a sí mismo, lo que dice a sus compañeros o al aire, qué tipo de lenguaje es, y también el no verbal, su lenguaje corporal, sus posturas ante diferentes situaciones, su lenguaje facial, etc. Esto nos da mucha información sobre el estado psicológico del deportista. En otros niveles de observación atendemos mucho a revisar cómo son los ritmos del deportista, si es un deportista muy acelerado o si es un deportista más bien con un ritmo más bajo. Observamos si hay consistencia a lo largo de su entrenamiento o competencia en estos ritmos, ya que nos puede dar mucha información sobre el nivel de activación, de concentración, de control de las emociones, entre otras cosas. La manera de afrontar imprevistos y resolver dificultades o conflictos. Otra cosa que observamos es cómo resuelve imprevistos o dificultades el deportista, si sabe afrontar adecuadamente las distintas situaciones que se le presentan o qué áreas de mejora puede tener. Sumado a esto está el observar cómo maneja el estrés, la presión, la frustración y algunas otras emociones. Y por último, para no hacer tan largo este video, otra de las cosas que hace el psicólogo es registrar lo que observa para luego analizar esos datos y ver su relación con el rendimiento deportivo. Por ejemplo, revisar la consistencia de puntuaciones y analizar en dónde se perdió esa consistencia y cuáles fueron los motivos, analizar cuáles son los gestos o comportamientos más frecuentes en el deportista y con qué situaciones se relacionan, analizar el impacto de las rutinas en el rendimiento, etc. Es decir, que todo lo que observa el psicólogo son datos que se utilizan para retroalimentar al deportista y al entrenador, pero también para analizar cosas que probablemente el deportista no identifica y que a partir de dichos datos se pueden hacer mejoras y predecir comportamientos o prevenir situaciones que pueden afectar el rendimiento deportivo. Como te darás cuenta, estas son solo algunas de las muchísimas cosas que observa un psicólogo del deporte. Evidentemente, dependiendo del deporte, cambiarán algunas cosas, pero de manera general ya te puedes dar una idea de qué observamos en los atletas. No es que simplemente estemos parados ahí intentando adivinar qué está pensando y sintiendo el deportista. Hay que decir que también en la medida que uno observa al deportista y pasa tiempo con él, aprende uno a leerlos muy bien, y eso nos permite saber cuando el deportista
está desesperado, frustrado, incómodo, enojado, o por el contrario, cuando se siente con confianza, está enfocado, cómodo, etc. Así que ya sabes, cuando veas a un psicólogo del deporte, ya podrás darte una idea de qué está analizando. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like y suscríbete al canal. Recuerda que eso me ayuda mucho a ir creciendo y me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido para ti. Gracias por ver este video y te espero en el siguiente. ¡Ánimo!